Durante el proceso de entrevista, una de las grandes habilidades que debemos desarrollar como vendedores profesionales es nuestra habilidad de sondeo, nuestra capacidad de preguntar, nuestra capacidad de pensar estratégicamente. ¿Y cómo estructurar un buen sondeo? Partamos de lo que necesitamos como información de un cliente para lograr un proceso profesional de ventas y después regresamos a la entrevista. ¿Qué preguntas debo hacer para obtener esa información? El sondeo es tal vez la parte más crucial de un proceso de ventas. ¿Por qué? Permite detectar necesidades, sentimientos, motivaciones y construir propuestas de valor. La propuesta de valor está en la necesidad del cliente con el beneficio que él va a obtener. Claro, está sustentado en las características y ventajas de mi producto, pero tal vez en el sondeo es donde mayor atención debemos poner en este proceso de venta, dado que ahí es donde se va a dar el éxito o el fracaso futuro de la entrevista. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué finalidad tiene preguntar? Tiene muchas finalidades. Una de ellas, entender que todo cliente tiene necesidades implícitas. Todos las tenemos. Realmente en un proceso de ventas no se crean necesidades, se descubren, se convierten en explícitas las necesidades que el cliente ya tiene, que las conoce o no las conoce, pero existen. El deseo de solucionar algo que él no sabe que tiene como problema, como dificultad o como oportunidad. Y producto de ese descubrimiento y de volver explícitas esas necesidades es el poder ofrecer soluciones adecuadas a las necesidades y producir ofertas concretas y bien razonadas, más que recitales de producto o presentaciones de características o el típico vendedor de se le tiene sin que le hayan solicitado nada. Es la posibilidad de construir propuestas reales para los clientes que les ayuden a tomar una decisión en términos de beneficio para él. Para eso habrá que prepararse y preparar las preguntas y vamos a ver una metodología y formas de preguntar que nos ayudan a estructurar y documentar muy bien un sondeo para obtener la información necesaria. Ahora, la finalidad del sondeo. ¿Para qué me puede servir preguntar? Una primera razón de ganancia está en descubrir si realmente es un cliente potencial o no. Es decir, estoy con el cliente que requiero al frente o estoy en el lugar que no debo estar. Es decir, me equivoqué en el proceso de prospectación. El sondeo me va a ayudar a validar si eso está así. También para validar si los productos o servicios de los que yo soy portador tienen alguna relación o bien con el negocio o bien con las necesidades que tiene ese cliente. También me pueden ayudar para conocer la actitud que él pueda tener frente a mis productos o también para que el cliente sea consciente de que yo soy portador de soluciones, no de productos. El sondeo también me ayuda a ajustar mi propuesta y me ayuda a saber en qué momento presionar un poco, impulsar el proceso de ventas o en qué momento retirar. Es decir, dejar que el cliente dé más información. Me ayuda a conducir el sondeo, conducir la entrevista, liderar la entrevista y me ayuda a obtener información para futuras negociaciones, preparar la venta y sobre todo preparar el proceso de postventa, es decir, donde se inicia el ciclo o el proceso de venta consultiva. Esas son básicamente las claves del sondeo, la importancia del sondeo. Ahora, cuando vamos a hablar de preguntas, de sondeo, de indagación, pues hemos conocido muchas definiciones de preguntas. La clásica que hemos conocido todos es la clasificación entre preguntas abiertas y preguntas cerradas. Y lo tradicional que hemos entendido por preguntas abiertas son aquellas preguntas que permiten que el cliente dé mucha información, es decir, que no admiten como respuesta un monosílabo o un número. E igual, en contraposición, hemos aprendido que las preguntas cerradas son aquellas que pues hacen que el cliente nos dé información concreta, sí, no, un número, algo muy concreto. Se preguntarán ustedes por qué recordamos esta clasificación tradicional de preguntas. Por un instante piensen en lo que ocurriría cuando le preguntemos a un cliente ¿cómo está? Esa es una pregunta en su clasificación original por definición abierta. Y es probable que la respuesta del cliente sea bien. ¿Y por qué ocurre eso? Porque si nos estamos encontrando con un cliente hostil, como habíamos visto los perfiles,
O un cliente muy ubicado probablemente nos dé una respuesta muy concreta a una pregunta abierta. O puede suceder lo contrario, que le preguntemos a un cliente ¿cómo está? Pregunta típicamente abierta, y el cliente nos cuente toda la historia de cómo se encuentra y cómo se va a encontrar inclusive en el futuro. Y eso puede ocurrir también porque nos hemos encontrado con un cliente muy afectivo o con un cliente muy sumiso. Es decir, aquí la personalidad del cliente empieza a contar un factor importante en la forma en que recibimos las respuestas. Igual, en otro ejemplo, vamos a utilizar una pregunta de las que conocemos como preguntas cerradas, es decir, que solo permiten, entre comillas, una respuesta numérica o un monosílabo. ¿Cuántos años tiene? Si nos encontramos con un cliente muy afectivo, de pronto nos cuenta la historia de sus últimos 30, 40 o 50 años de vida y los próximos 5 y las fiestas que piensa hacer con sus familiares. Y a una pregunta, entre comillas, cerrada, recibimos una respuesta muy abierta, de lo cual queremos invitarlos a cuestionar el paradigma de preguntas abiertas y cerradas e invitarlos a construir un nuevo paradigma. Más que las preguntas abiertas o cerradas, existen respuestas abiertas o cerradas. De hecho, yo pregunto cuántos años tiene y puedo obtener como respuesta un número, 43, 5, 7, o puedo obtener una historia de los últimos 40 años de vida. Eso me lo está determinando el perfil del cliente con el que yo me encuentro. Y si yo tomo una estructura muy rígida de sondeo entre preguntas abiertas o cerradas, me puedo llevar sorpresas de que la información que espero no es la que me van a dar y desprecio mucha de la información que recibo porque desecho información adicional que de una pregunta cerrada me pudo salir en un proceso de entrevistas. De ahí que queremos invitarlos a pensar en otra forma de estructurar el sondeo y clases y categorías de preguntas que nos pueden ayudar a relajar un poco más nuestra entrevista de ventas y aprovechar mucho más la información que nos da el cliente. Y colocarlas en 3 categorías básicas. Lo que hace un explorador: busca, pregunta, explora, sondeo exploratorio. Lo que hace alguien que ya tiene información: validar la información que lleva, y es sondeo para validar, de validación. Pero finalmente lo que queremos lograr en un proceso de ventas: compromisos, preguntas o sondeo de compromiso, que logra acuerdos parciales o totales. Y en esas 3 categorías podemos formular muchas preguntas abiertas o cerradas, pero que buscan explorar, conocer, que buscan validar, es decir, concretar, corregir o mejorar información que ya tengo, o que buscan comprometer, es decir, llegar a acuerdos mutuos sobre una situación específica. Y esas 3 pilares de preguntas los hemos organizado normalmente en 4 categorías. El sondeo no dirigido, el sondeo dirigido, el sondeo para inducir y las respuestas en forma de pregunta. Y de cada una de ellas vamos a tener un ejemplo porque todas nos ayudan en el proceso de explorar, de validar y de lograr compromisos. Cuando uno ve el sondeo no dirigido y dirigido, son preguntas típicas de exploración. Cuando uno mira el sondeo para inducir, son preguntas típicas de validación. Pero cuando uno aprende a manejar respuestas en forma de pregunta, son sondeos típicos de compromiso. Vamos a definir cada uno de ellos. El sondeo no dirigido. El sondeo no dirigido es un sondeo que se utiliza en el proceso de ambientación de una entrevista. Es un proceso que facilita la ruptura del hielo, que facilita establecer relaciones de empatía, preguntas generales sobre situaciones que ayudan a generar contacto con el cliente, establecer la relación con el cliente. Tipos de preguntas o preguntas más usuales en esta categoría: ¿cómo va su negocio? ¿A qué se dedica? ¿Cómo le fue en los últimos 3 años? Preguntas generales: ¿cómo ve la situación? Sondeo que no va específicamente a una información requerida por mí en el proceso de ventas. Por oposición al sondeo no dirigido está el sondeo dirigido. ¿Qué es lo que origina el sondeo dirigido? Hay una información que yo necesito en mi proceso de venta y es una información que yo antes de la entrevista establezco y me permite con base en eso construir propuestas de valor.
Son preguntas que van dirigidas a una información específica. ¿Cuántos empleados tiene? ¿Cuáles son sus ingresos anuales, mensuales, semanales o diarios? ¿Cómo está compuesto su núcleo familiar? Preguntas que me ayudan a sustentar la información para mi propuesta de valor posterior. La tercera categoría es un poco más compleja, pero es muy útil para validar información: sondeo para inducir. El sondeo para inducir busca una respuesta inducida en el cliente, no manipulatoria, sino para validar. ¿No le parece riesgoso? Preguntas de esa categoría hacen que el cliente nos diga sí o no y nos permite también validar de alguna manera su percepción de riesgo, el grado de aproximación que tenemos a un acuerdo. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece? Es la pregunta más típica de avance en el proceso de ventas y de acuerdos parciales. En la medida que tenemos sís parciales, podemos llegar más adelante en el proceso de venta a un sí completo de nuestra propuesta de valor. Pero el idioma de las ventas se construye en saber responder preguntando. Antes de hacer ofertas o propuestas, aprender a hacer una oferta o una propuesta en forma de pregunta tiene la virtud de invitar a una respuesta. Si yo tengo para usted un producto con las características y ventajas más los beneficios que usted quiere obtener, ¿lo tomaría? Es una respuesta que invita a una respuesta del cliente. Y si podemos aprender a más que hacer afirmaciones en el proceso de ventas, a hacer respuestas con pregunta que involucren al cliente en la solución, vamos a lograr mayor efectividad